Si no confías en las empresas que venden hardware wallets porque piensas que la frase de recuperación viene precargada en la wallet, o porque estas empresas se quedan con tu información al momento de hacer la compra, como tu nombre, tu dirección, etc., pues en este video te voy a mostrar cómo puedes ensamblar una seed signer tú mismo, el cual es un dispositivo que se utiliza para firmar transacciones de Bitcoin. La seed signer es un proyecto creado para que cualquier persona pueda ensamblar un dispositivo para firmar sus transacciones de Bitcoin. En su página web encontraremos el firmware para nuestra seed signer, el cual obviamente es open source, y toda la información necesaria para crear nosotros mismos uno de estos dispositivos, como por ejemplo los archivos para crear el case con una impresora 3D, la lista de componentes que necesitamos, y un montón de videos explicativos de cómo ensamblar nuestra seed signer. ¿Pero qué es una seed signer? La seed signer es un dispositivo hazlo tú mismo, de firma criptográfica, y muchas personas al ver una seed signer piensan que es una hardware wallet, pero no lo es. Una hardware wallet genera una frase de recuperación de entre 12 y 24 palabras, almacena una copia de las 12 o 24 palabras de forma segura, genera direcciones de recepción a través del dispositivo, firman y envían transacciones a la red de Bitcoin sin filtrar la clave privada, y puedes consultar el balance de la wallet en la blockchain. La seed signer genera una frase de recuperación de 12 o 24 palabras, no almacena una copia de las 12 o 24 palabras de tu frase de recuperación, y tampoco genera direcciones para recibir bitcoins desde el dispositivo, aunque sí las puedes comprobar. Firma transacciones a la red de Bitcoin sin filtrar la clave privada, y puedes consultar el balance a través de aplicaciones como Sparrow o Blue Wallet. ¿Qué necesitas para ensamblar tu seed signer? Una Raspberry Pi 0 versión 1.3, aunque se podría utilizar cualquier Raspberry Pi, la 2, la 3, la 4 o la 0 WH, pero la versión 1.3 no tiene conexión wireless o Bluetooth, por lo cual es la opción más segura. Aunque si tienes una Raspberry Pi 0 WH y quieres estar 100% seguro de que nadie va a conectarse remotamente a tu dispositivo, podrías eliminar el chip wireless Bluetooth siguiendo los pasos de este tutorial bajo tu propio riesgo. El video completo te lo he dejado en la descripción. Necesitas que la Raspberry tenga el conector GPIO, y para esto existen tres opciones. Número 1, el conector de soldadura. Este lo debes soldar tú mismo a la Raspberry Pi 0, por lo que necesitarás un soldador y un poco de experiencia en soldadura, ya que un falso contacto o un recalentamiento excesivo podrían generar un mal funcionamiento de la Raspberry. Número 2, la opción sin soldadura, la cual se fija a la Raspberry Pi dándole unos golpes con un martillo. Y número 3, comprar la Raspberry Pi 0 de una vez con este conector soldado. Una cámara compatible con la Raspberry Pi, AOKIN, AOVPAL, 5 megapíxeles, 1080p, el cual es un módulo de cámara de video con sensor OV5647. Aunque otros modelos con este sensor podrían funcionar, es posible que no sean compatibles con el case. Una pantalla Waveshare LCD sombrero de 1.3 pulgadas, 240 x 240 píxeles. Hay que estar atentos al momento de seleccionar la pantalla y elegir la que tiene la resolución de 240 x 240 píxeles, de lo contrario podría ser que no funcione. Una memoria microSD con al menos 4 GB de capacidad, aunque te recomiendo que sea de 8 GB si es posible. El case, cualquier modelo vale, el Pill Case, el Open Pill Case, el Lil Pill Case o cualquier otro case que sea compatible con la seed signer, y para alimentar nuestra seed signer un cable micro USB y una power bank. Ahora, ¿cuáles serían las principales ventajas de ensamblar tú mismo una seed signer? Número 1, podrías tener un dispositivo para incrementar la seguridad de tus bitcoins más económico que muchas de las hardware wallets disponibles en el mercado. Número 2, puedes estar seguro de que no hay puertas traseras en el firmware, ya que es open source, ni tampoco la frase de recuperación va a estar precargada en el dispositivo.
Y número 3, es prácticamente imposible que alguien se dé cuenta que vas a montar un dispositivo para firmar transacciones de Bitcoin, ya que los componentes se podrían utilizar para cualquier otro proyecto, incrementando el anonimato y la seguridad. ¿Y cuáles serían las desventajas de ensamblar una seed signer? Número 1, la dificultad. Definitivamente no es un producto que sacas de una caja y está listo para utilizar, aunque sinceramente no es muy complicado de ensamblar, pero sí puede llegar a ser un poco intimidante. Y número 2, la dificultad de encontrar los materiales, específicamente la Raspberry Pi Zero. Debido a la escasez de semiconductores relacionada con la pandemia, actualmente resulta muy difícil encontrar una Raspberry Pi, y las que he podido encontrar son de segunda mano y a precios realmente muy elevados. Sin embargo, en la página de seedsigner.com podemos encontrar una serie de páginas donde venden todas las piezas que necesitas para que puedas ensamblar tu seed signer. Como estoy en Europa, hice clic en gobrr.me y al fin, una página que tiene disponible la Raspberry Pi Zero, junto con todos los componentes y materiales necesarios para ensamblar la seed signer, tanto si los quieres comprar por separado como si quieres comprar de una vez el kit completo. En esta página también puedes encontrar todos los materiales para montar un nodo de Bitcoin, proteger tu frase de recuperación y mucho más. Te recomiendo que visites esta página. Ok, voy a comprar todos los componentes que necesito y desde Austria nos ha llegado a Barcelona todos nuestros componentes. Aquí tenemos el OpenPill Case, el LilPill Case, el BlockMeat. Esto no es para la seed signer, es para otro video, ya lo verán. Tornillos y extensores para el case, un par de logos de Bitcoin impresos en 3D, el Pill Case, esta es la pantalla Waveshare de 1.3 pulgadas, aquí tenemos la cámara con su cable plano compatible con la Raspberry Pi, y finalmente la Raspberry Pi Zero. Yo compré la WH porque la voy a utilizar para otros proyectos, pero recuerda, si quieres utilizar la seed signer para guardar todos tus fondos, utiliza la versión 1.3 sin wireless ni Bluetooth. Ok, vamos a abrir los componentes que nos han llegado y preparar todo para ensamblar nuestra seed signer. Aquí tenemos el OpenPill Case, la verdad se ve muy bien impreso, la bolsa con los tornillos y extensores, la pantalla, la cámara, junto con el cable compatible con la Raspberry, la Raspberry Pi Zero WH, una memoria microSD mínimo de 4 GB, esta es de 8, y una power bank para alimentar nuestra seed signer. Para no hacer este video más largo, explicaré paso a paso cómo ensamblar la seed signer en el próximo video.